Amén. De Dios, 1 Corintios 2, del 1 al 5, vamos a ver alternamente, yo hago el 1, luego ustedes el 2 y en el 5 todos juntos dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Muy bien, parecía como aguacero, ¿verdad? Para que, todos juntos, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pueden tomar sus asientos, no pueden sentarse. Y bueno, vimos, ¿verdad?, en el capítulo número 1 acerca del apóstol Pablo hablando aquí a los corintios, ¿verdad? Y diciéndoles, ¿verdad?, nos quedamos que a través de Cristo nos tenemos, ¿verdad?, dice en el versículo número 30, tenemos, ¿verdad?, la justificación, la santificación y la redención. Ahora aquí el apóstol Pablo en esta carta le dice a los corintios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros. Vamos a ver del capítulo 1, perdón, del versículo 1 al versículo 5, vamos a ver la confianza de Dios. La confianza de Dios que tiene el apóstol Pablo, cómo llega el apóstol Pablo con los corintios y le dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios. Pablo, hermano, aquí vemos en el versículo 1, dice: no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Pablo tiene una confianza en Dios diciendo: hermanos, yo fui con ustedes a anunciaros, dice aquí, el testimonio de Dios, no con palabras o con conocimiento humano o con conocimiento de filosofías o palabrerías, no como alguna persona que se para enfrente, como un diputado que empieza a hablarles y trata de convencerlos. No, dice, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, está hablando de palabras o sabiduría humanas, ¿sí? Fue con el poder de Dios. Por eso dice aquí la palabra de Dios en versículo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vemos aquí el apóstol Pablo que llega y le dice a los hermanos, dice: hermanos, yo vengo, ¿verdad?, a hablarles del testimonio de Dios. No con lo que yo pienso, no con lo que yo siento en mi corazón, sino dice, fue con palabra, con el conocimiento de Dios. Y hermanos, muchas veces nosotros tenemos que aprender esto del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dice que fue enviado por Dios? Igual manera dice la palabra de Dios que Jesucristo envió ¿a quién? Al apóstol Pablo. Y vemos una de las cosas que el apóstol Pablo en el versículo 2 dice: pues me propuse. Vemos que el apóstol Pablo tomó una decisión de ir con los hermanos de Corinto. Y hermanos, en la obra de Dios, en las cosas de Dios, tenemos que aprender a tomar decisiones de ir. En el versículo 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. El apóstol Pablo era igual que usted, igual que yo, con miedo, con temblor, pero él se propuso de ir, aún en la circunstancia que estaba pasando el apóstol Pablo. Y muchas veces, hermanos, como seres humanos, ¿verdad?, como seres humanos nos da miedo de hacer la obra de Dios. Y a veces pensamos, ¿cómo lo voy a hacer? Pero para hacer eso tenemos que primero tomar una decisión. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, en el Juan 3:16, un versículo de memoria que sabemos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Tomó una decisión. El amor, hermano, no es un sentimiento, el amor es una decisión. Jesucristo tomó una decisión de venir a este mundo a derramar su sangre para perdón de pecados. Así el apóstol Pablo tomó una decisión de ir a los hermanos de Corinto con miedo, con temblor, pero lo
lo hizo. Y dice, no fue con sabiduría, dice ahí, no de palabras o de sabiduría, no. El apóstol Pablo estaba diciendo, hermanos, yo vengo con miedo, pero yo me propuse de predicar el evangelio a ustedes los corintios. Ahora, los corintios, ¿verdad? Era una ciudad, ¿verdad? Que era una ciudad gentil, ya lo vimos la otra vez, es una ciudad gentil, pero él se propuso. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo, cuando iba rumbo a Damasco, le dijo que él era, su ministerio ir a los gentiles? ¿Tenía miedo el apóstol Pablo? Sí, aquí lo menciona. Mire, vayamos al libro de Hechos, un poquito, cuando llegó ahí a Corintios, ¿verdad? Hechos 18, ahí se encontró a Aquila y a Priscila, ¿verdad? En el versículo 8, 18, 8, Hechos 18, 8, ¿verdad? Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran, ¿qué dice? Bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y ¿qué dice? Y no calles. Porque yo estoy, ¿quién dice, hermano? Contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vemos que el apóstol Pablo, por eso aquí en el versículo Corintios 2, 3, ¿verdad? Nos habla, nos dice, con debilidad y mucho temor y temblor. Muchos dicen que posiblemente Pablo estaba ahí un poco enfermo. Sea que estaba enfermo o no estaba enfermo, tenía miedo, ¿sí? Eso no quita. Y hermano, cuando vamos a llevar a la palabra de Dios, una de las cosas que yo tenía mucho miedo, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí también me pasó. Cuando yo empecé el cristianismo y me invitaron a ganar almas, vamos a ganar almas, yo tenía mucho miedo, o nomás yo tenía miedo. Todos, ¿verdad? Todos tenemos miedo, porque no sabía qué íbamos a hacer, qué voy a decir. Pero el apóstol Pablo dice, no, yo vengo a usted, hermano, no con sabiduría, ¿sí? Sino con el poder de Dios. Ahorita vamos a ir viendo. Pero vemos, hermano, que a veces da miedo hacer la obra de Dios, ¿sí? Ahora que estoy ahí en Tepalcingo, me da miedo ir a predicar la palabra de Dios. Pero, hermano, no es uno el que lo hace, es el poder de Dios. Por eso, y una de las cosas que tenemos que reconocer, que podemos aprender de Pablo, donde dice con debilidad, temblor y temor, es que Pablo reconocía, ¿verdad? En su humildad reconocía que no era él, sino quién era Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, hermano. Nosotros tenemos que aprender, hermano, que para tener disposición tenemos que reconocer que no somos nosotros los que hacemos la obra de Dios, sino es Dios en nosotros. A veces la otra vez estaba platicando con una persona y me estaba diciendo, hermano, yo no sé, dice, pero las palabras de repente empiezan a salir de la boca, dice. No es uno se admira a veces. Es el poder del Espíritu Santo, que ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Pero eso es lo que podemos saber. En el versículo número 4 dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras que dice, persuasivas, de humana que dice sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Vemos aquí donde Pablo dice, ¿verdad? No fue con lo que mi conocimiento. Ahora, ¿Pablo tenía mucho conocimiento? Sí. Dice que él fue, ¿verdad? Instruido a los pies de Gamaliel. Era un hombre muy preparado. Pero aún así, Pablo lo estaba reconociendo y diciendo, yo no vengo con sabiduría humana, con mi conocimiento. Mi conocimiento lo hago a un lado y vengo en el poder de Dios. Y hermano, si algo podemos ver aquí ahorita en Grupo Esperanza, los que vienen al Grupo Esperanza, podemos ver no es uno, sino es el poder de ¿quién? De Dios que hace la obra. Y uno se admira. Pero ¿cuándo vamos a ver el poder de Dios si nosotros no tomamos la decisión de hacer algo para Dios? Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 2, pues me propuse. Hermanos, tenemos para ver el poder de Dios en nuestra vida, tenemos que proponernos tomar decisiones de hacer algo para Dios. Muchas veces ya tenemos 5 años, 3 años, 6 años y no tenemos nada en nuestro corazón.
no hay algo en nuestro corazón de hacer algo para Dios. Y una de las cosas es el miedo. El apóstol Pablo tenía. Pero tenemos que aprender que no depende de nosotros, depende del poder del Espíritu de Dios. Y por eso podemos aprender, ¿verdad? En el libro de Hechos 1:8, por eso dice la palabra de Dios, pero ¿qué dice? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios. Muchos dicen, ¿verdad? Hablan del poder de Dios como lo vienen del griego, de la palabra que significa dinamita. El poder, lo que hace. Y hermanos, nosotros cuando vamos a llevar la palabra de Dios no somos nosotros, es el poder de Dios que hace. No tenga miedo, hermano. No tenga miedo de hacer algo para Dios. Dios lo único que, si algo he aprendido, es que nosotros estemos dispuestos, que tengamos decisión de hacerlo. Cuando el hermano Taylor me comentó de Grupo Esperanza, ¿tuve miedo? Sí. Pero Dios es el que hace el cambio en su vida. Y el Espíritu Santo me dijo, bueno, si Dios te cambió a ti, ¿por qué no puede cambiar a otros? ¿Fue el conocimiento de un hermano que me habló? No. Es el poder del Espíritu Santo. Pero tenemos que aprender esto, hermano. Y no tenga miedo a veces. ¿Y qué voy a decir cuando vamos a ganar alma? ¿Y qué voy a decir si me sale un testigo de Jehová? Y si me sale un mormón, ¿qué voy a decirle? ¿Y qué versículos de la Biblia? Y andamos con miedo, hermano. Usted no se preocupe por eso. Usted no se preocupe por eso. No tenga miedo. Porque por lo mismo el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? En el libro de Mateo, capítulo 28, 19, ¿verdad? El versículo 20 dice, yo estaré con vosotros, ¿qué dice? Todos los días. ¿Sí? Todos los días. Y Él va con nosotros, hermano. No tenga miedo de hacer algo para Dios. No tenga miedo. Bueno, yo me voy a seguir, si no me quedo, ¿verdad? Ya vamos. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermano, en la sabiduría del hombre se basa simplemente en emociones, entretenimiento, personalidad humana, ¿verdad? Y eso es lo que se basa en la sabiduría humana para poder enseñar. Y hoy lo que estamos viendo en iglesias, entre comillas, cristianas, que empiezan, ¿verdad? Predicadores usan medios, habilidades, entretenimiento y a veces cosas engañosas para atraer ¿a qué? A la gente. Y la gente llega. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, los que dicen, ven a la iglesia y aquí se acabaron tus problemas. Pares de sufrir, ¿verdad que sí? Mira. La sal del Jordán o del mar salado. Mira esto. Sí. La astilla de la cruz de Cristo. ¿Verdad que sí o no? ¿Verdad? ¿Cómo engañan esa sabiduría humana? No es el poder de Dios obrando en las personas. Porque si usted va y le pregunta a una de las personas que va a esos lugares, pares de sufrir, le pregunta, si usted se muriera hoy, ¿a dónde iría su alma? No, pues no sé. ¿Sí? No saben a dónde van a ir. ¿Por qué? Porque es sabiduría humana. Esos tipos de gente engañan a la gente, traen diferentes tipos de métodos para que la gente venga. Pero eso no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde al Espíritu Santo, hermano. No a nosotros. Usted no se preocupe. Dice la palabra de Dios que nosotros somos vasos. Simplemente somos unos vasos en las manos de Dios. Y déjese usar. Pero un vaso tiene, ¿verdad? Usted no va a tomar en un vaso sucio. ¿O sí va a tomar en un vaso sucio? ¿No? Le va a echar la coca ahí. Dice, al cabo no se ve. Está oscura, ¿verdad? No, ¿verdad? Trata de buscar un vaso limpio y que sea de vidrio, porque la Coca-Cola en vaso de vidrio sabe más sabroso, ¿verdad? No, trata de buscar un vaso, ¿qué? Limpio. Igual, queremos que Dios nos use. Todo. No, sí, que Dios me dice, yo quiero ver el poder de Dios. Pero ¿cómo está su vida? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Sí, hermano. A veces estamos sucios. ¿Y cómo vamos a ver el poder de Dios?
Por eso la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, vuestra voluntad es vuestra santificación. ¿Cuál es la santificación? Vimos, ¿verdad? En el otro capítulo, en el capítulo 1, que Jesucristo nos justifica y nos santifica y nos da ¿qué? Redención. Santificación es aparte, apartado para Dios. Bueno, seguimos, si no me quedo aquí. Vamos a seguir. Versículo 6. Sin embargo, versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice sabiduría, hablamos sabiduría a los que han alcanzado madurez. ¿A quiénes está refiriéndose de eso de personas que dice sabiduría? Bueno, está hablando, porque hay hermanos, ¿verdad? Aquí mismo en 1 de Corintios, vayamos hasta el capítulo número 14, ¿verdad? 1 de Corintios, versículo número, mi esposa no me lo puso aquí, pero bueno, yo me acordé. La 1 de Corintios 14, 20, dice, hermanos, otra vez el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, hermanos, 1 de Corintios 14, 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahora vayamos al libro de Efesios. Efesios capítulo número 4. Efesios 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El apóstol Pablo aquí le dice también a los efesios que deben de ser unos cristianos, unos hermanos, dice perfecto. Esta es la misma palabra maduros, ¿sí? No está hablando, hermano, es que yo tengo que ser perfecto, sin pecado. No, va a seguir pecando. Pero simplemente está diciendo el apóstol Pablo, maduros, ¿sí? Por eso dice, ya no sean ¿qué? Niños. ¿Cuándo somos niños? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Hemos nacido ¿qué? Espiritualmente. Entonces, cuando uno nace espiritualmente, ¿verdad? Un bebé que nace normal, un bebé normal, nace y tiene que ir creciendo. No se va a quedar como el bonsái chiquitito. No, ¿verdad? Tiene que crecer. Pero muchos cristianos estamos así. Somos como el bonsái, somos bien chiquititos, no crecemos. Y leemos la Biblia y no la entendemos. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Hermanos, si usted tiene 5, 1 año, 2 años, tiene que haber un cambio, tiene que haber ya una diferencia. ¿Sí me explico, hermano? Tiene que haber una diferencia. Por ejemplo, ahora que estoy viendo a mi sobrino Leonardo Elías, cuando estaba pequeñito y ahorita ya anda gateando y parece lagartija arrastrándose en el piso, ¿verdad? Y poco a poco ya va haciendo diferente, ya va habiendo un cambio. Pero tiene que estar tomando leche y después ya ahorita la leche la va dejando y ahora va agarrando, ¿qué va agarrando? La papilla, ¿verdad? Ya le muelen la carnita y ya va comiendo. Por eso aquí el apóstol Pablo en 1 de Corintios 2, 6 dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué dice? O sea, con los hermanos que sí realmente están maduros. Porque te pone a platicar con un hermano carnal, bebé, no entiende. Hermano, ¿y eso qué dice? Y si uno se pone a platicar con un hermano, ay, me iba a caer, ay, me asusté, con un hermano que es maduro, ¿verdad? Se pone a platicar uno de la Biblia y eso, y sale edificándose uno, ¿verdad? Ah, qué bonito. Pero uno inmaduro dice, ¿qué quiere decir eso? Y empieza a cuestionar la palabra de Dios y no la entiende. Es un cristiano, y un hermano que dice, ¿pero por qué dan el diezmo? Es un cristiano bebé, inmaduro. Pero ¿por qué dan para misiones? Sí, hermano.
Son cristianos maduros que todavía no pueden entender y comprender cosas tan básicas todavía. Y muchas veces ellos le dicen de la salvación y dicen, pero la salvación se pierde. ¿Sí me explico, hermano? Son cristianos maduros que no entienden. ¿Cómo le vamos a explicar otras cosas más profundas si no entienden lo básico? Por ejemplo, hay cristianos de otras iglesias, denominaciones, que piensan que la salvación se pierde. Son cristianos bebé, inmaduros. No pueden comprender en algo que es lo básico que tenemos que aprender todos nosotros. Por eso ahorita voy a enseñar por qué. Porque es lo básico. Sin ese aprendizaje de que somos salvos por la gracia de Dios y no por fe y no por guardar la ley, sin ese conocimiento no vamos a poder crecer, hermano, y menos vamos a ser hijos de Dios. No sé si me pudieron entender o los confundí totalmente. Bueno, ahorita nos seguimos adelante. Ok. Luego dice, sin embargo, habrá sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Mire cómo Pablo dice, no sabiduría de este siglo. Y vemos en el libro de Santiago que hay una sabiduría diabólica. Vayamos, ¿verdad? La otra vez les dije que le iba a decir y creo que no les dije, ¿verdad? Y si les dije, pues ya, vamos para allá. Santiago, capítulo, eso es todo, las hermanas están pero al pendiente. Capítulo 3, versículo número 14, ¿verdad? Esos son hermanos que ya saben dónde está la cita bíblica, son cristianos ¿qué? Maduros, ¿verdad? Que ya saben. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintéis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que dice terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y luego dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bueno, ya, la otra vez yo prediqué de eso, creo, ¿verdad? Si no, otro día predican estos otros hermanos. Pero vemos aquí, hermano, que hay ese tipo de sabiduría. Pero esa sabiduría, dice aquí, de los príncipes de ese siglo, muchos comentan que esto cuando dice príncipe de este siglo está hablando de gobernantes en aquellos tiempos, gobernantes. Y vemos que hay muchos gobernantes que tienen mucho conocimiento, digamos políticos que tienen mucho conocimiento. Pero algo que dice Pablo aquí, dice, de este siglo que perece. Hermano, esa sabiduría humana, filosofía, eso va a perecer, eso se acaba. Pero la sabiduría de lo alto no se acaba. ¿Sí, hermano? Porque el hombre muere. Una persona que fue con mucho conocimiento científico, Hodgkin, ¿sí? Que ya murió, ¿verdad? ¿Sí pronuncié bien o no? ¿Sí o no? Bueno, ya lo dijeron acá, ¿verdad? Es un hombre con mucho conocimiento, pero su conocimiento pereció. ¿De qué le sirvió? De nada. Ese conocimiento lo llevó ¿para qué? Para una condenación, no lo libró. Lo perjudicó porque se alejó ¿de quién? De Dios. Y ahorita él está, si no se arrepintió, está en condenación. Su conocimiento de nada le sirvió. Y por eso perece. Pero gracias a Dios que tenemos el conocimiento de Dios, que nunca perece. Muchos cristianos han muerto, más de 2000 años. Conocieron a Cristo. Y todo ese conocimiento está en nosotros, ¿verdad que sí? Porque la palabra de Dios es eterna. Nunca perece, hermano. Por eso, hermano, dice el apóstol Pablo, y no me avergüenzo del evangelio, porque es, ¿qué dice? Poder de Dios. Por eso Pablo entendía este concepto y tenemos que aprender este concepto nosotros de aprender, hermano, que mucha gente, ¿verdad?, va a tratar de minimizar el conocimiento de Dios. Pero ese conocimiento humano es vano porque perece. Y el conocimiento de Dios es eterno y por eso debemos de predicar el evangelio de Cristo, hermano.
con poder, sin miedo, hermano. Por eso tenemos que predicar el Evangelio de Cristo sin miedo, porque es un conocimiento que perdura, que hace de menos al conocimiento humano. Pero muchas veces nosotros tenemos miedo. ¿Y será que sí es cierto? Esos son cristianos bebé que no han comprendido el poder de Dios que hace. ¿Sí, hermano? Entonces, hermano, vemos aquí, hermano, que algo aprendimos entonces, hermano, es que el conocimiento filosófico de este mundo va a perecer, pero el conocimiento de Dios siempre es poder de Dios. Yo me acuerdo, hermano, una vez andábamos ganando almas acá por, se me olvidó por la 16 de septiembre, allá por, se me olvidó el nombre. Bueno, por la 16 de septiembre de las Torres para aquel rumbo. Y me salió un hombre metafísico, me salió un metafísico y me dijo, le digo, buenas tardes, yo vengo a darle un folletito, vengo de la iglesia con miedo, ¿verdad? Y luego pues, y me dice, ¿de dónde vienes? Le digo, de la Iglesia Cristiana Bautista de Puebla y quiero darle un folletito, vengo hablando un poquito de la palabra de Dios, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y se quedó, ya sé de eso. Dice, mira, yo soy metafísico. Y cuando me digo yo soy metafísico, las piernitas, dije, no, tiene mucho conocimiento. Me entró miedo. Y yo le empecé a hablar de Cristo. Y él me dijo, no, la vida ya hasta ahí nada más queda. Somos una materia. Y me empezó a decir, un chorro de rollo, ¿verdad? Y yo me quedaba así. No, hermano, yo les dije, le digo, mire, no me acuerdo su nombre, yo le dije, mire, con todo respeto, simplemente quiero decirle, usted piensa eso, pero la Biblia nos dice que tenemos un alma y si su alma muere, usted va a ir a condenación. Si usted no lo quiere creer, no lo crea, pero la Biblia lo dice. Aunque usted no lo crea y aunque usted no crea que hay un Dios todopoderoso, no porque usted no lo crea, Dios no va a dejar de existir, Dios sigue existiendo. Y ella me dijo, no, es que no, yo no voy a debatir con usted, simplemente le voy a dejar esto en su corazón. Que si usted muere sin Cristo, usted va a ir a condenación. Lo crea o no lo crea. Y ya agarré y ya me di la vuelta y ya me fui, hermano. Porque ¿para qué vamos a pelear? Pero por lo menos algo se le quedó en su corazón a ese hombre. ¿Sí? Algo se le quedó. Hermano, no somos nosotros, hermano. Es Dios. Yo a veces me quedé y yo iba con miedo. Digo, ¿qué le voy a decir a este hombre? Pero hermano, es Dios el que obra en nosotros. Es el poder de Dios. Ese conocimiento de la metafísica va a perecer, hermano. Va a perecer. ¿Por qué? Porque van a morir. Y van a morir en condenación. ¿Sí? Seguimos más adelante, versículo número 7. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría que dice oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ay, caray, está medio rarón esto, ¿verdad? No, hermano, no está tan difícil. Mira, hermano, aquí, hermano, en la sabiduría de Dios, hermano, podemos ver, hermano, el misterio. Era un misterio que estaba oculto. ¿Cuál era ese misterio? De tener vida eterna. Pero ese misterio ya se reveló. ¿Sí? Mucho, en el Antiguo Testamento era un misterio. ¿Sí? Era un misterio. Pero ahora ya se reveló, ¿sí? ¿A través de quién? De Jesucristo, para tener vida eterna. Ese es el misterio. Mire, ¿dónde dice, hermano? Bueno, vayamos al libro de Lucas. Lucas, capítulo número 10. Lucas 10. Algo que me enseñaron en el Instituto Bíblico dice que la Biblia se interpreta por sí sola, ¿verdad?
Ahí están las hermanas, están al pendiente, hermanas del Instituto Bíblico. Y es cierto, no tenemos que buscar mucho, sino la misma Biblia nos enseña, hermano. Lucas 10, 21 al 24. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, ¿qué dice, hermano? Estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado ¿a quiénes? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino a quién, el Padre, y ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel en el que el Hijo lo quiere, ¿qué dice? Revelar. Por eso Jesucristo dijo eso, un versículo muy conocido: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el misterio que estaba oculto. Y muchos en los profetas mayores y los profetas menores, los que están en el Instituto Bíblico, ya saben cuáles son, ¿verdad? Pero en los profetas mayores y menores estaban las profecías de que iba a llegar ¿quién? El Mesías, el Redentor. Y ahora ya se reveló. A nosotros se reveló. ¿Se acuerdan que él le decía, he aquí el reino de Dios se ha acercado? Estaba hablando acerca de quién, de él, de la vida eterna. Y él dijo, ¿verdad? El que cree en mí tendrá vida eterna. Y luego dice, ¿verdad? Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el misterio que estaba oculto. Pero gracias a Cristo ya ha sido ¿qué? Revelado a través de ¿quién? De Cristo. Por eso es la importancia, hermano, que hace el apóstol Pablo de predicar a Cristo crucificado. ¿Sí? Tenemos que predicar a Cristo crucificado. ¿Y cuál es el evangelio? La muerte, sepultura y resurrección. Ese es el evangelio, esas son las buenas nuevas, que poner nuestra fe y confianza en Cristo para tener vida eterna. Solamente en Cristo y solamente en Él, no hay en otro lugar donde podamos ser salvos, solamente en Cristo. Versículo, ahí ya me perdí. Vayamos más abajito, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo, versículo 8, conoció, porque si hubiese conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mire, vayamos al libro de Efesios. Efesios, vamos a tratar de entender un poquito más. Efesios capítulo número 3. Es que en mi Biblia ya no está muy bien, se rompió unas hojitas, pero vamos aquí. Dice Efesios 3:3, dice que por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de quién, hermano, de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelada a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién, hermano? Por el Espíritu. Que los gentiles, o sea nosotros, somos ¿qué, hermano? Coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, ¿qué, hermano? Riquezas de Cristo, y declarar a todo cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿dónde, qué, hermano? De la iglesia, los principales y potestades en lugares que dice, hermano, celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Entonces, ese evangelio se nos ha dado aquí, hermano, a la iglesia, a usted y a mí, de anunciar las inescrutables ¿qué? Riquezas de Cristo. ¿Cuáles son las riquezas de Cristo? Que en Cristo, ¿verdad?, somos más que vencedores, y en Cristo tenemos vida eterna, y en Cristo tenemos una mansión. ¿En dónde, hermano?
allá en los cielos. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el libro de Juan, capítulo 14, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, voy pues, ¿a qué, hermano? ¿A qué? A preparar moradas. Ese es el misterio, hermano. Ese misterio oculto que estaba fue revelado a través de Cristo y que nosotros tenemos vida eterna y podemos tener esa comunicación con Dios a través de Cristo. Sí, hermano, a través de Cristo. Esa es la bendición que tenemos, hermano. Gracias a Dios, hermano. Y por eso también aquí en el versículo número 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está hablando acerca, hermano, ¿qué? Del cielo, de lo que Dios ha preparado a nosotros, los que le amamos, hermano. Dice la palabra de Dios, que nosotros somos extranjeros y advenedizos. ¿Y nuestra ciudadanía dónde está, hermano? En el cielo. Por eso el apóstol Pablo dice, ausente del cuerpo y, ¿cómo dice, hermano? Y presente en el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque había entendido, hermano, este concepto. Pero nosotros no hemos entendido este principio, hermano, porque estamos tan arraigados en este mundo, hermano, tan materializados en este mundo, hermano, que no queremos servir para Dios. No, voy a hacer mi casa, voy a hacer esto y el otro y el otro. Por eso Jesucristo dijo, hacéis tesoros, ¿dónde, hermano? En el cielo. Pero nosotros nos afanamos aquí en el mundo, ¿verdad? No, que tengo 1,000,000, mi casa, que mis hijos. ¿Sí? Hermano, olvídese de eso, hermano. Pero no hemos entendido eso, hermano. Por eso, ¿por qué no hemos entendido eso? Porque no hemos entendido claramente. Porque somos, ¿qué, hermano? Bebés. Somos inmaduros. ¿Sí me explico, hermano? Somos inmaduros. ¿Cómo que el hermano? Hermano, busquemos las cosas de allá arriba en el cielo. Esa es la bendición que tenemos. Pero muchos no lo hacemos, hermano. Porque somos inmaduros, no entendemos, no comprendemos, hermano, las riquezas en Cristo Jesús. Por eso Dios ya nos preparó allá un lugar muy hermoso, hermano. A lo mejor aquí el mundo nos desprecia, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí somos de lo vil y de lo menospreciado de este mundo. Este mundo, somos como la escoria de este mundo, pero para Dios no, hermano. Para Dios, hermano, lo que usted hizo, hermano, va a tener su recompensa. A lo mejor muchos cristianos, gracias a Dios, por la gracia de Dios, vamos a ser salvos. Más adelante vamos a estar viendo, pero a veces me adelanto yo. Pero más adelante, hermano, vamos a ser salvos por la gracia de Dios, vamos a tener vida eterna. Pero imagínense su casa, hermano. Dice que las obras van a ser, ¿qué? Pasadas por fuego. Y lo que hicimos con Dios aquí en la tierra. Imagínense que de repente, no, el hermano Abraham no le echó gana. Hay una casita chiquita y de repente una hermana que nunca paraba acá al frente, que nunca predicó aquí, pero tenía un corazón para Dios, una mansión grande. No, y el evangelista ese, mira, él le echaba gana, pero sus obras van a ser pasadas por pruebas. Y nos vamos a quedar admirados nosotros. ¿Cómo es posible eso? Porque Dios prueba nuestro corazón, la intención de cómo queremos hacer la obra de Dios. Si lo hacemos de corazón o lo hacemos para apantallar al hombre, a la gente. Bueno, yo estoy predicando eso, pero para mí, hermano, primero fue hermano. Y hermano, por eso, hermano, los que le amamos, hermano, no debemos enfocarnos en este mundo. No se enfoque tanto en este mundo. Mira, hermano, no hemos aprendido, hermano. Pasó de la pandemia y estaba a punto de morir y lo que tenía en su casa, ¿a quién se le iba a quedar? Pues a su yerno o al otro que iba a venir, ¿verdad? Pero no lo hemos entendido, hermano. No lo hemos entendido. Como que Dios va a decir, le voy a mandar otra pandemia más dura a ver si así entienden. Pero yo creo que ni así entendemos, hermano. Somos cabezones, ya dijo el hermano, somos testarudos. Pero bueno, ya, seguimos, si no me sigo aquí. Vamos. Versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, que dice, hermano, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, hermano, gracias a Cristo, hermano, fue revelado el misterio, hermano, lo oculto.
que tenemos vida eterna, pero gracias a Cristo, hermano, tenemos el Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos? Los discípulos le dijeron, no te vayas. Es necesario que me vaya para que envíe el Consolador. ¿Y cuál es ese Consolador? El Paracleto. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque en la antigüedad, hermano, el Espíritu Santo no estaba dentro de los hombres. Andaba con ellos, pero no estaba adentro. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios cuando se acuerdan de Sansón? Sansón, hermano, fuerte y vigoroso porque estaba el Espíritu Santo al lado de él. Pero cuando hubo pecado, ¿qué hizo? Se apartó. Pero ahora, hermano, gracias a Cristo, no es gracias a que yo sea bueno. No. Es gracias a Cristo que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y por eso usted luego dice, ay, es que me siento mal, ya no tomo, ya no fumo, ya no me drogo, ya no robo, ya no chismeo, ya empieza a sentir como que algo diferente. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo está en usted. Por eso dice la Biblia ahora que somos templos del Espíritu Santo, hermano. Por eso dice aquí, Él escudriña todo, hermano. Usted no puede ocultar nada de su mente, de lo que usted y yo vemos, si vemos pornografía o no vemos pornografía. Él lo ve, hermano, Él sabe. Y ve lo que está en su corazón, si hay amargura, hay odio. A lo mejor ya no toma, ya no se droga, ya no pelea. Pero el Espíritu Santo dice, hay orgullo ahí en tu corazón, hay soberbia. Él escudriña todo, hermano. Hermano, ese es el misterio, es el poder de Dios a través de Jesucristo para que venga a morar en nosotros, hermano. Es algo tremendo, hermano, que tenemos. Pero muchos cristianos, hermano, mencionamos del Espíritu Santo y ya empiezan a decir, es que es Pentecostés. No, hermano, no es que sea Pentecostés. Es que ahora, hermano, en nuestros tiempos, hermano, se nos ha dejado el Espíritu Santo. En la antigüedad, hermanos, ¿estaba quién? Jehová. Después estaba aquí, hermano, Jesucristo. Y ahora en el libro de Hechos dejó ¿qué? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tenemos que nosotros tomar ese Espíritu Santo, hermano, pero de una forma correcta para esparcir la palabra de Dios. Por eso dice aquí la palabra de Dios en el versículo número 11. Dice, porque hace la pregunta, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, hermano. Por eso nosotros ahora, hermano, entendemos, hermano, lo que Dios quiere, hermano, para nuestra vida. Porque antes, hermano, sin Cristo, hermano, no teníamos el Espíritu Santo, podemos leer la Biblia y no la entendíamos ni papas, ¿verdad? Leíamos la Biblia y hasta nos daba sueño, nos leíamos la Biblia y no le entiendo nada. Pero ahora usted lee la Biblia, hermano, y se queda, wow, qué tremendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, conoce, hermano, a Dios, porque es Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1, hermano. Y ahora podemos entender la Biblia y cuando usted lee la Biblia hasta que se queda y dice, wow, quiero leerla más. ¿Verdad que sí o no? Porque el Espíritu Santo es lo que hace, hermano. Porque Él conoce a Dios y Él sabe lo que nosotros necesitamos, hermano. Y Él nos dice a través de su palabra, esto no está correcto. El Espíritu Santo, hermanos, es eso, hermano. Él te dice, no hagas eso, no pelees, no digas grosería. Quita ese orgullo, esa soberbia de tu corazón. Deja esa hipocresía. El Espíritu Santo nos empieza a decir, porque eso es lo que Dios quiere, hermano. Dios quiere que nosotros nos santifiquemos, hermano. Luego versículo 12, vamos rápido, vámonos. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha, ¿qué dice, hermano? Concedido, hermano. Hermano, usted y yo recibimos a Cristo y recibimos por ende el Espíritu Santo. Y muchos dicen, no, tienes el Espíritu Santo, tú hablas en lengua. No tiene que ver eso. Esa persona, hermano, yo he platicado con personas que dicen, no, yo hablo en lengua, así que no sé qué. Ay, caramba. Y yo le pregunto, si tú mueres, ¿vas a ir al cielo? ¿De qué te sirve hablar en lengua? Por eso el apóstol Pablo dijo esto, si yo hablas en lenguas y no tengo amor,
de nada me sirven. De nada me sirve. Pero esos que dicen, no, que tiene el Espíritu Santo, mira cómo se revuelca como perros ahí en la calle o ahí en la iglesia, porque lamentablemente yo así lo hice una vez, hermano. Me da tristeza y vergüenza, pero yo lo hice. Me invitaron a una iglesia, hermano, y yo tomaba y me drogaba. Yo estaba en Ciudad Juárez, me invitaron a una iglesia evangélica. Y cuando de repente yo andaba ahí tirado en el suelo, y luego me dice uno de los jóvenes, no, tú tienes el Espíritu Santo. Y yo me quedé así, pues ni soy salvo. Ando en pecado, ando en drogadicción, en alcoholismo, ando de fornicario. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a entrar en mí así, hermano? Pura carnalidad, pura emoción, hermano. Pero el verdadero Espíritu Santo, hermano, viene a habitar a través de Cristo, hermano. A través de Cristo, hermano. Y ahora podemos entender, hermano, que ahora el Espíritu Santo, hermano, nos va a guiar a todo, hermano. Pero parece que nosotros hacemos un lado del Espíritu Santo. Hablamos del Espíritu Santo y luego hay gente que dice, ay, el hermano como que se está volviendo pente. Hermano, el Espíritu Santo nos guía, es el mismo, no cambia, es Dios. ¿Se acuerda cuando fue Felipe? Y le dijo el Espíritu, ¿quién le dijo a Felipe el Espíritu Santo? Ve a ese lugar, háblale a ese eunuco. Y él fue llevado ¿por quién, hermano? Por el Espíritu Santo. ¿Y quién obró para que este hombre fuera salvo y se bautizara? ¿Quién fue? El Espíritu Santo, hermano. No fue Felipe, fue el Espíritu Santo. ¿Por qué? Fue, hermano, su corazón, hermano, estaba conectado con Dios y el Espíritu Santo lo guió a Felipe, hermano. Pero nosotros a veces vamos y predicamos la palabra de Dios en nuestra carnalidad, en lo que yo sé. Y usted puede tener mucho conocimiento, hermano, y le puede hablar a un hombre con mucha sabiduría de la Biblia, pero si no es guiado por el Espíritu Santo, hermano, ese hombre no se quiebra para nada, hermano. Pero el Espíritu Santo es el que hace la obra, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano, en el libro de Juan. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito. Bueno, nos habla la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos habla que dice que el Espíritu Santo nos traerá, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender lo que es pecado, nos traerá, ¿sí? Juicio, ¿verdad? De justicia y juicio. Él es el que va, ¿qué? A convencer de todo pecado. ¿Sí sabe dónde está? Está en el libro de Juan, capítulo 11, y lo busca, ¿verdad? En su casa. Pero habla que el Espíritu Santo es el que va, ¿qué? Convencer. Eso no me corresponde a mí. Hermano, yo ahora que fui a una casa, hermano, y no sé si les comenté con una señora, que esa señora es ¿cómo se llama? Rezandera, ¿no? Sí les comenté. Esa mujer es rezandera. Y hermano, yo no sabía que era rezandera. Yo siempre iba con una familia a discipularla, a enseñarle. Y yo le decía siempre, Dios, guíame con la persona que te necesita, que quiere saber de ti, Espíritu Santo. Pues la hermana Beata me dijo, hermano, es que dice una señora que lo ve pasar, que siempre lo ve pasar, que si usted no puede pasar a su casa, hablarle también de la palabra de Dios. Mi hermano, solo el Espíritu Santo nos va guiando, hermano. Y yo digo, así, hermano, ahorita nada más que termine, visito a otra familia y la paso a ver. Pasé a verla, hermano, le hablé de Cristo. Y luego me dice ella, mi hermana necesita que usted le hable de Cristo. Fui con la señora esta, la señora María, la hermana María. Y ya le hablé de Cristo. Y ella me dijo, pero yo tengo mi Biblia católica. Le digo, pues con su Biblia católica. Y le empecé a hablarle de Cristo con su Biblia católica. Ella recibió a Cristo, estaba con un corazón quebrantado, llorando. Salí de ahí y dije, qué bendición. Y como en el pueblo todos se conocen, ¿verdad? Y luego le dije, fui con esta señora. ¿Fue con esa señora, hermano? Le digo, sí, ¿por qué? Esa señora es rezandera. No se le opuso, no le dijo nada. Le digo, no, para nada, no. No, al contrario, me pasó a su casa, me senté y me dio un vasito, una botellita, porque tiene una tiendita chiquita, me dio una botellita de agua y tomé.
No se lo puso. No, hermano, es que no soy yo. A eso es lo que quiero que aprendamos. No soy yo, hermano. Es el poder del Espíritu Santo, pero debemos de qué, hermano, ser guiados por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a ser guiados si a veces nosotros no tenemos la decisión, hermano, de ir a hacer algo por Dios? Es que Dios nunca va a hacer las cosas a fuerza, hermano. Si no tenemos un corazón para Dios, el Espíritu Santo no va a hacer la obra porque vamos a fuerza. Luego a veces no vemos el poder de Dios en nosotros. ¿O sí o no? Predicamos la palabra de Dios y no vemos resultado. ¿Por qué no hay resultado? ¿Que el Espíritu Santo no tiene el poder? Claro que lo sigue teniendo. El problema es que nosotros, hermano, apagamos el Espíritu Santo. Mire lo que dice el libro de Hechos, hermano. Hermano, el libro de Hechos es la obra del Espíritu Santo, ahí más que nada, hermano. Dicen Hechos de los Apóstoles, pero yo creo que serán Hechos del Espíritu Santo, se cambiaría, ¿verdad? Mire, versículo 2, Hechos 2:47, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día en la iglesia los que habían de ser, ¿qué, hermano? ¿Quién añadía? El Señor. ¿Quién, hermano? El Señor. ¿Los hermanos? No, hermano. Hay hermanos que me dicen, hermano, no viene la gente. Hermano, no me corresponde a mí. Yo hago lo que tengo que hacer y Dios va a añadir a la iglesia lo que tienen que ser, sabe, lo que tienen que venir y acercarse a Dios. Yo no los puedo convencer. Aunque yo los diga, venga, y les puedo dar yo despensa, claro que se puede usar eso. Sí, ocúpela, no hay ningún problema. Pero van por la despensa. Ese domingo tiene lleno todo la iglesia. Pero venga el otro domingo y a nomás acaso 2, 3. ¿Los que convenció quién? El Espíritu Santo nada más. ¿Sí? Y eso lo vemos también, o lo estamos viendo ahorita en Grupo Esperanza. Es el poder de Dios. Pueden venir mucha gente, pero ¿quiénes son los que se quedan? Lo que el Espíritu Santo hace la obra. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Doblegarnos, someternos ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Sí me explico, hermano? Seguimos adelante. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no palabras en versículo 13, 2:13. 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino en las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Acomodando de que Dios nos habla a nosotros como cristianos y podemos entender nosotros mismos. Por eso usted entiende lo que dice la palabra de Dios, pero otra persona no lo entiende. Por eso dice en el versículo número 14, pero el hombre natural, ¿qué dice, hermano? No percibe las cosas que son de él. Espíritu de quién, hermano, de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir como, hermano, espiritualmente. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, hermano, no tiene el Espíritu Santo, y por cuando no tiene el Espíritu Santo no va a entender la palabra de Dios. Por eso usted y yo la entendemos, acomodamos el espiritual. Yo les hablo y usted dice, amén, sí, hermanos, así es. ¿Por qué, hermano? Porque usted tiene el Espíritu Santo. Pero una persona que viene, que no tiene a Cristo en su corazón, como que, ¿y estos qué? Están medio locos. ¿Sí? Esos cristianos le lavan el cerebro. ¿Cómo que están dando su dinero ahí? Nomás están enriqueciendo al pastor. ¿Verdad que sí? Esos cristianos nomás no tienen cosas que hacer en su casa. Andan ganando almas ahí, no tienen cosas que hacer allá. Se vienen a poner a trabajar. ¿Lo ven como qué? No lo entienden, hermano. Para ellos es locura. Ay, esos hermanos, en la mañana vienen a la iglesia los domingos, en la tarde también van a la iglesia, y entre semana también van a la iglesia, y luego hacen esto y oraciones y van, están locos estos. ¿Verdad que sí? Así le dicen sus primos, sus tías, ¿verdad? Los abuelitos, los papás, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque para ellos son locuras, pero para nosotros es poder de Dios. Poder de Dios, hermano. Qué bendición, hermano. ¿Cuál es el hombre natural? El hombre que no tiene a Cristo en su corazón. El hombre natural es un hombre pecaminoso. Lo vemos desde Adán. ¿Sí? Desde Adán. Por eso dice la palabra de Dios, ahí mismo, 1 Corintios, capítulo 15. Dice, 1 Corintios 15, 21, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados. Vemos el hombre natural es
Adán. El hombre espiritual es Cristo. ¿Sí? Por eso, hermano, podemos ver en el libro de Juan, ¿quién es el hombre natural? El hombre natural es cada uno de nosotros que recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Dónde dice eso, hermano? Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser ellos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Ese es cuando nacemos espiritualmente. Ahora somos hijos de Dios. ¿A través de quién? De Cristo, espiritualmente. Por eso en el capítulo 3 de Juan 3, cuando llega Nicodemo y Jesucristo le dijo, ¿verdad? Nicodemo respondiendo a Jesús le dijo, Juan 3:3, respondiendo a Jesús le dijo: de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo es nacer de nuevo? Le pregunta aquí Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido de Espíritu, Espíritu es. Y luego dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ese nacimiento es cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, cuando lo recibimos. Por eso primera de Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijo de Dios. Y por eso nosotros vamos a estar en el reino de Dios, porque nacimos, ¿qué? Espiritualmente a través de Cristo. Ese es el misterio que estaba oculto. Ahora ha sido, ¿qué? Revelado a través de Cristo, y tenemos el Espíritu Santo. Y ahora nacimos, ¿qué? Espiritualmente. ¿Y cuál? Muchos dicen el bautismo, el del agua y del Espíritu. El del agua que te tienes que bautizar. No. Mira, hermano, es fácil. El del agua simplemente es que todos nacemos así, natural. El hombre natural nació así. Las mujeres que están aquí, cuando dan a luz, ¿qué se rompió? La fuente del agua, ¿verdad? Y ahí nació los bebés. Todos nacimos, todos los que estamos aquí, ¿tuvimos ese nacimiento o no? Si usted no nació así, entonces es extraterrestre, o el Espíritu Santo obró, no sé qué pasó ahí, pero no creo, es extraterrestre. Pero todos, hermano, todos tuvimos ese nacimiento de agua, el nacimiento natural. Por eso el enfoque de Jesucristo: os es necesario nacer de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. ¿El nacimiento en una iglesia cristiana? No. ¿Iglesia cristiana bautista? No. El nacimiento a través de Cristo, cuando uno le recibe, hermano. Ahora podemos, hermanos, nosotros entender esto. Ahora seguimos adelante, ya me falta poquito, 5 minutos y acabamos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora nosotros podemos entender, hermano, cómo piensa Dios. La gente de afuera no lo entiende, ¿verdad? Dice: ¿quién entiende la mente del Señor? Hermano, no podemos, y nadie en este mundo puede entender a Dios o enseñar a Dios. Una persona que no tiene a Cristo no va a entender a Dios. Y ahora nadie puede enseñar ¿a quién? A Dios. ¿O alguien puede enseñar a Dios? No, nadie podemos, ¿verdad? Y luego dice: ¿quién instruirá? ¿Quién va a instruir a Dios? ¿Quién lo puede instruir? Nadie. Mire, vayamos al libro de Job. Vayamos a Job. ¿Se acuerdan de Job? Ahí cuando Job, capítulo número 41. Job 41, versículo 11, dice: en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Luego dice: en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho. No, yo estoy en otro lado. Digo, caray, ya, y ahora sí ya. Dice, versículo 11, dice, él hace la pregunta: ¿quién me ha dado? Hace la pregunta aquí, ¿verdad? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo, que dice, hermano, Dios es mío. Por eso nadie puede enseñarle a Dios, hermano. Ahí mismo, Job 38. Mira, aquí dice la palabra de Dios. Dice, aquí cuando estaba el debate con Job, con Dios, ¿verdad? Dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría?
Ahora cíñete como varón tus lomos. Mira, ahora sí, ¿quieres debatir conmigo? Y eso se le puede decir a cualquier hombre, filósofo, ciencia. Dice aquí el Señor Jesús, aquí Dios diciendo, ahora cíñete como varón tus lomos, dice. Ahora sí, como dicen, ponte bien los pantaloncitos, dice. Yo te preguntaré y tú me contestarás, dice. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Híjole, házmelo saber si tienes inteligencia. No, pues qué. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿O sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas el alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derrama saliéndose de su seno. Cuando puse yo nubes en vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre mí el decreto y la puse puertas y cerrojos. Wow, hermano, usted sigue leyendo, hermano. No, empezó ahí y ya Job se quedó, ahora sí, callado. Bueno, no podemos nosotros enseñarle nada a Dios. Gracias a su misericordia y a su amor, ese misterio ha sido oculto durante muchos años, pero cuando Jesucristo vino a nacer, ese misterio se reveló y ahora en Cristo podemos conocer y entender el perfecto amor de Dios que ha sido derramado a través de Cristo. Gracias a Cristo. Por su gracia, ¿de quién, hermano? De Dios. Ahora por eso usted no puede juzgar a Dios. La gente de allá afuera lo juzga. No, es un Dios malo. La otra vez estaba platicando con un hombre y este hombre me dijo estas palabras. No, Jehová es un Dios malo. Satanás es bueno. Caray, yo me quedé así. Ay, caramba, ¿cómo? Satanás es malo. Satanás es bueno y Dios es malo. Le digo, ¿por qué Dios es malo para ti? ¿Por qué hizo que muriera mucha gente en el diluvio? Es malo. Empieza a razonar, ¿verdad? Si le toca a un hermano que no está bien maduro, se lo lleva al baile. ¿Por qué Dios mató en Sodoma y Gomorra a mucha gente, quemó? Es un Dios malo. A su razonamiento pareciera que sí, ¿verdad? Pero no es así, hermano. Dios es bueno porque mostró misericordia. Durante 40 años mostró misericordia para que se salvaran, y Noé hizo el arca para que gente se salvara. Y también Dios en su gracia dijo, si hubieran 5, antes de destruir Sodoma y Gomorra, si hubieran 5 justos, yo no destruyo. Pero no llegaron a los 5 justos. Dios no es malo, el hombre es perverso. Pero así hay gente, hermano, allá afuera, que empiezan a juzgar a Dios. Pero gracias a Cristo, hermano, que nosotros conocemos ese amor a través de Cristo. Démosle la honra y la gloria a nuestro Dios. Y lo que sabemos, hermano, vayamos y prediquemos lo que Él hizo por nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque tú has derramado tu espíritu en nosotros. No lo merecemos, es algo incomprendible. ¿Cómo es que tú mismo vienes a morar en nosotros?